Y vamos a comenzar por aquí. ¿Cómo puedo evitar la procrastinación? Sobre todo para mantener ese súper enfoque en esas tareas. Bueno, sabemos que la procrastinación es el enemigo número uno de la productividad. Y sí, bien podríamos decir que es ese hábito que hace, sobre todo que frecuenta, ¿no? Pues, y sí que frecuencia, pues, a retrasar esas tareas importantes. Y a menudo, pues, se va a ese bando de las menos relevantes. Y esto, en vez de ser positivo, pues al revés, es todo lo contrario. Se convierte pues en esa amenaza, ¿no? En esa amenaza de crear esa ansiedad, ese estrés y sobre todo también, ¿no? Afectar, por supuestísimo, pues a nuestro bienestar general. Y sí, porque también existen, y sobre todo esa es la buena noticia, que existen muchas tácticas que son muy efectivas para, pues yo digo, evitar sobre todo esa procrastinación. Cuando hablo de evitar, pues más bien es superar esa procrastinación y mantenerte pues con ese super enfoque. Bueno, y lo vamos a hacer como siempre, pues así en ese visual, en el cuaderno, lo vamos a hacer tú y yo juntos, pero sobre todo lo que se trata todo esto es que tú después lo puedas aplicar y por eso lo vamos a acompañar pues con un ejemplo que te resulte práctico y sobre todo para que tú después, como he dicho, lo apliques. Pero lo más importante, que veas los resultados, que es de lo que se trata. Y ahora sí, si estás listo, que yo ya lo estoy, pues vamos a hacerlo y lo vamos a hacer juntos, tú y yo. Y sí, ahora vamos a ello. Bueno, y ahora que acabo de dar la vuelta a la cámara, vamos a ver y vamos a comenzar con esa primera táctica que es dividir las tareas en partes pequeñas. Y sí, porque cuando una tarea pues parece abrumadora, es más fácil pues posponerla, ¿no? Por eso, una vez y sobre todo esa manera efectiva de evitar esa procrastinación es dividir esa tarea en partes más pequeñas, pero sobre todo que sean manejables. Esto lo que hace es que hace que seas, pues sobre todo que sea más fácil comenzar, ¿no? Y ya que la sensación de logro, pues tras complementar cada parte pequeña, pues eso lo que hace es motivarte para seguir avanzando. Por ejemplo, imagina que tienes que escribir ese informe de 10 páginas y en lugar de pensar todo el informe que tienes que hacer, lo que vas a hacer es dividir ese informe por secciones. Puedes plantearte primeramente un esquema con esas tres secciones principales, por ejemplo, esa introducción, ese desarrollo y esa conclusión, y luego solo enfocarte en escribir solo la introducción durante 30 minutos. Y así, pues lo que hace es ese proceso, ¿no? Y ese proceso pues se vuelve menos abrumador. La segunda táctica que sabéis que me encanta, que la comparto mucho con vosotros, y es usar la técnica Pomodoro. Y la técnica Pomodoro es esa metodología, ¿no?, de gestión de tiempo que consiste pues en trabajar en esa tarea, ¿no?, en esa tarea durante 25 minutos, luego tomar ese descanso de 5 minutos y después completar esos 4 ciclos de trabajo para después tomarte ese descanso más grande, ¿no?, ese más largo entre 15 y 30 minutos. Esta técnica no solo te ayuda a mantener la concentración, sino que también te ayuda a prevenir, sobre todo, el agotamiento mental. Por eso, como ejemplo, pues puedes establecer con un temporizador trabajar, ¿no?, durante esos 25 minutos en esa tarea que te has puesto específica. Y lo que haces es, por ejemplo, te has propuesto leer un libro y quieres leerte un capítulo. Pues durante ese tiempo vas a evitar cualquier distracción, como mirar el móvil, navegar en redes sociales, porque una vez que se cumpla el tiempo, pues tomas ese descanso de 5 minutos para estirarte o hacer algo que te relaje. Y luego reinicias otra vez el ciclo. La tercera táctica, esta que también hablo mucho de ella,
porque es que esas distracciones, tenemos que eliminar esas distracciones. ¿Y cómo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer para eliminar esas distracciones, tenemos que identificar las cosas que nos distraen y no que nos distraen con facilidad. Por eso hay que tratar de eliminarlas o reducirlas mientras trabajas. Esto podría incluir como apagar notificaciones del móvil, cerrar pestañas que tienes abiertas en el PC, pues por ejemplo las redes sociales, o incluso crear ese espacio de trabajo libre de ruidos. Por ejemplo, si te distraes con el móvil constantemente, mi consejo es, vamos, que lleves el teléfono a otra habitación mientras estás trabajando. Incluso si estás con el móvil, porque lo tienes que tener, como sabemos, ¿no? Pues lo que puedes hacer es usar esas aplicaciones de bloqueo de redes sociales durante ese tiempo específico, sobre todo para evitar esas tentaciones. Y ahora vamos a ir con esa cuarta táctica, que es establecer metas claras y realistas. Y las metas claras, pues lo que nos hace es proporcionar esa dirección, vamos, específica para trabajar. Porque en lugar de decir, voy a estudiar todo el día, pues por ejemplo, podemos decir y establecer esas metas concretas, como voy a repasar 2 temas por la mañana y otros 2 por la tarde. Esto lo que hace es permitirte saber exactamente lo que necesitas lograr y sobre todo que facilita esa organización de tu tiempo, que es tan importante. Y sí, porque también lo que quiero que veas con esto es que cuando tú te proporcionas esas metas claras, además que tienes esa dirección específica para trabajar, te aseguras de que tus objetivos sean realistas. Por supuestísimo, alcanzables, para no sentirte abrumado, porque también establecer esos pequeños logros diarios lo que hacen también es ayudarte a mantener esa motivación y hacer que las tareas grandes parezcan muchísimo más manejables. Y ahora vamos a ir con la quinta táctica. La quinta táctica es aplicar la regla de los 2 minutos. Esa regla de los 2 minutos, pues dice que si una tarea puede hacerse en 2 minutos o menos, hazla de inmediato. Esto lo que hace es evitar que las pequeñas tareas se acumulen y se conviertan en un montón de cosas pendientes que causan pues ese estrés, esa abrumación. Por eso, si tienes que responder un correo electrónico corto, no lo pospongas, dedica esos 2 minutos para contestarlo y así eliminas de tu lista de tareas esa, pues, como yo digo, esa acumulación pequeña. Y ahora vamos a dar la vuelta a la cámara. Y lo que quería que vieras con esto es que la procrastinación, con estas tácticas, pues vas a poderlo controlar, porque además vas a mantener ese enfoque y por supuestísimo también vas a evitar ese estrés y por supuestísimo también vas a conseguir estar pues bien. Por supuestísimo vas a dejar de ser, vamos, eso de dejar todo para última hora ya no va a existir. Vas a ser mucho más eficiente. Y por eso, no me lo creas, compruébalo y no esperes el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. Y sí, ahora tienes ese momento de hacer ese comienzo y sobre todo recuerda que cada pequeño paso que damos, pues es un paso, yo digo, de gigante. Y sí, y si todavía no conoces la tríada del tiempo, pues te invito a que adquieras la tríada del tiempo porque te va a ayudar a optimizar tu tiempo, a planificar de una manera efectiva y sobre todo a lograr esos objetivos reales. Y sí, todo eso lo vas a tener y lo tienes en matierma.es, pero lo más importante de todo, que si todavía no me sigues, te invito a que te me suscribas a mi canal, que le des y que te suscribas a Matierma, por supuestísimo,
pero sobre todo que le des a la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Pero lo más importante de todo esto, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sobre todo en este crecimiento constante. Y una cosa más, recuerda que todo y todo pasa, sobre todo si lo aplicamos. Y sobre todo que nosotros hacemos que las cosas pasen. Y sí, y como somos los que hacemos que las cosas pasen, pues vamos a hacer que esa procrastinación se convierta y vaya a ese bando bueno. Así que ahora sí, que sigas disfrutando y sobre todo consiguiendo esos logros. Y sí, por supuestísimo, teniendo un fantástico día.